jueves, y los jueves nosotros hablamos de esa Castilla y León solidaria, donde hay muchas personas que hacen cosas importantes por el resto de las personas. Les cuento, hace tan solo unos días se puso en marcha en nuestra comunidad autónoma la campaña Solidarios hasta la médula. Vamos a conocer en qué consiste, cuál es el fin, y les aseguro que se van a quedar todos ustedes sorprendidos, y también les vamos a contar cómo van a poder ustedes colaborar. Lo vamos a hacer con Lidia Blanco, que es directora técnico-gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, hablábamos, Solidarios hasta la médula. Estamos hablando de donación de médula ósea. Efectivamente, estamos hablando de donación de médula ósea y esto es un programa que se va a desarrollar en nuestra comunidad autónoma dentro del Plan Nacional de Promoción de la Donación de Médula Ósea que ha emprendido el Ministerio de Sanidad y la Organización Nacional de Trasplantes. Enseguida le voy a preguntar sobre quiénes necesitan ahora mismo a esos donantes de médula. Sé que hay muchos enfermos en todo el país, también en Castilla y León, esperando esa donación. Lo vamos a hacer dentro de unos minutos, Lidia. Enseguida empezamos a hablar de esa campaña, nos vamos a dar un paseo por los escaparates y enseguida volvemos a quién vamos a ver hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta. Les recuerdo, estábamos hablando con la doctora Lidia Blanco, directora técnica gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, que nos estaba explicando en qué consiste la campaña Solidarios hasta la médula, es decir, estamos hablando de donación de médula ósea. La pregunta que muchos harán en casa, ¿y esto por qué? ¿Donación de médula ósea por qué? Bien, el programa no es exactamente de donación de médula ósea, sino de captación de donantes que a lo mejor en un futuro podrían donar la médula ósea en caso de necesitarse. Es decir, que el sistema no es como cuando estamos acostumbrados a hablar de la sangre, es un sistema distinto. Es un poco distinto. Lo que se pretende con un programa de estas características es captar a personas que se comprometan a, si fuera necesario, donar la médula en un futuro para un paciente de cualquier lugar del mundo, porque se les incluye en registros internacionales, ellos estarían dispuestos a hacerlo. En un principio lo único que se hace es explicar al donante en qué consiste la donación de médula ósea y hacerle unos análisis para asegurarnos de que está bien de salud y para estudiar aquellos antígenos que tienen importancia en el trasplante de médula, que son los antígenos del sistema leucocitario, del sistema HLA. Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a hablar casos en la televisión de padres a veces desesperados que están buscando un donante compatible, normalmente hijos que padecen leucemia, por ejemplo, que suele ser uno de los casos más habituales, ¿no? Es precisamente para estos casos, para los que se busca ese registro. El registro existe en el mundo y en él están incluidos más de 20 millones de donantes. Cuando un paciente requiere un trasplante de médula ósea en cualquier sitio del mundo, el primer paso que se da es buscar entre sus familiares directos, porque existe más posibilidad de que sean compatibles los familiares cercanos. Pero cuando se hacen estas búsquedas solamente se encuentra un 30% de donantes posibles. Por lo tanto, cuando en este grupo familiar no se encuentra el donante compatible, se busca en estos registros internacionales, se busca en 20 millones de personas que se han comprometido a donar su médula ósea en caso de que sea necesario. Hay desgraciadamente algunos pocos casos en los que ni siquiera se puede encontrar entre tanta gente un donante compatible, pero hay más opciones todavía, que son las donaciones de sangre de cordón umbilical, que se tienen almacenadas también en todo el mundo y que también forman parte de estos registros. Con lo cual, bueno, pues cada vez vemos que hay más posibilidades de poder encontrar alguna posibilidad de compatibilidad, bien con donantes o bien con sangre de cordón umbilical. Bueno, ¿quiénes pueden ser donantes quiénes se pueden comprometer a ser donantes de médula? Sí. Pues la donación de médula ósea la puede realizar cualquier persona entre 18 y 60 años que esté bien de salud y de la que se disponga pues correctamente su dirección para tenerla en todo momento actualizada, no sea que se necesite su médula en un momento determinado y no le podamos encontrar, y fundamentalmente su compromiso de donar la médula en el momento en que se le solicite.
Hacerse donante pues es relativamente sencillo. A uno le explican qué es lo que va a hacer, firma un consentimiento informado, se le hacen unos análisis, un pequeño examen y un pequeño cuestionario de salud y ya está. Lo importante es el acto de la donación en el momento en que se le requiera. Eso ya tiene un poquito más de misterio. Es importante el adquirir ese compromiso con la llamada, y hay que ser consciente de que hay alguien que te está necesitando en ese momento, ¿no? En ese momento y generalmente de manera urgente, y a lo mejor se da la circunstancia de que es el único donante que le puede donar la médula en el mundo. El compromiso tiene que adquirirse sabiendo qué es lo que le puede pasar a uno y que sea un compromiso real, porque la donación de médula ósea no es que sea excesivamente complicada, pero sí que, bueno, la donación de progenitores hematopoyéticos, no concretamente de médula ósea, que es lo mismo, de células madre sanguíneas, se puede hacer o bien pinchando en sangre periférica, como si fuera una donación de sangre, con una duración un poco mayor, evidentemente, que la donación de sangre, y con una estimulación de la médula los días anteriores a esa donación. Tiene algún pequeño riesgo, pero es un procedimiento moderadamente sencillo, relativamente sencillo, o bien donando la propia médula ósea, que es el procedimiento que es más efectivo, que ya debe hacerse en un quirófano y con anestesia. Es una cuestión que la puede hacer cualquier persona, no se requiere ninguna cosa especial, ni es algo especialmente grave, pero bueno, hay que estar dispuestos a que a uno le anestesien, a meterse en un quirófano, a donar 1 o 2 unidades de sangre que se le autotransfunden en caso de que se anemice, y a someterse a unos cuantos pinchazos, anestesiado, por supuesto, de las crestas ilíacas, que es de donde se extrae este preciado material. Bueno, todos aquellos que estén dispuestos a adquirir ese compromiso, que esperemos que sean muchos, porque voy a dar un dato: cada año, por ejemplo, 5.000 personas son diagnosticadas de leucemia, y muchas de ellas se recuperan gracias precisamente a un trasplante de médula. ¿Dónde tenemos que ir? Si yo quiero participar e inscribirme en ese registro, ¿dónde debo acudir? Bien, pues este año nos han puesto deberes desde la Organización Nacional de Trasplantes, y este año estamos comprometidos a extraer 1.700 donantes, a obtener el consentimiento y los análisis e introducir en este registro 1.700 donantes. A disposición de estos donantes tenemos un recurso que es muy fácil, que es el que tenemos desde el centro de transfusión. Nosotros tenemos al año 110.000 donaciones de sangre. Nos movemos en más de 5.000 puntos de colecta, y ahí es donde también hacemos esta promoción de médula. Hacemos una promoción de médula en una población muy facilona, por así decirlo, porque ya son donantes de sangre, son gente que ya está comprometida de alguna manera con este tipo de causas. Y ahí pues nuestro personal de enfermería, nuestro personal médico les explica a estos donantes de sangre todo lo relacionado con el programa de donación de médula ósea, y simplemente en este mismo acto de la donación, o después en un momento posterior, después que se estudien y procesen un poco la información que se les ha dado, pues se les hace un análisis, en este caso de sangre. Podría hacerse también con saliva, pero el sistema que tenemos nosotros implantado aquí es con una muestra de sangre. Rellenan una serie de documentos y ya nosotros nos encargamos de hacer los estudios y de incluirlos en el registro. También tienen posibilidad de hacerlo a través de los coordinadores de trasplantes en los distintos hospitales públicos de la comunidad, simplemente pues contactando con ellos y explicándoles que quieren hacerse donantes de médula. Recordar que también está el centro de hemodonación en Valladolid. Efectivamente. Es importante. Este es uno de los 5.200 puntos de donación que nosotros desarrollamos a lo largo de toda la comunidad durante el año. El centro de hemoterapia en Valladolid está abierto todos los días, excepto los domingos, de lunes a sábado, y de 9 de la mañana a 9 de la noche, así que facilitamos mucho que puedan acudir. Doctora Lidia Blanco, muchísimas gracias por haber estado hoy en Vamos a ver, y a ver si hemos logrado contribuir a ese reto que nos ponían desde los mandamases de ahí arriba, esas más de 1.700 donantes. Son muchos. Son muchos. Pero seguro que lo conseguiremos. Muchísimas gracias por estar en Vamos a ver. Gracias a vosotros. Mucha suerte.